El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Hoy estamos celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. En la fachada de esta basílica, cuando vayan a Roma, ahí chequenlo muy bien, aunque sea de manera virtual, ya se puede viajar de manera virtual a ese lugar. Hay una frase escrita en latín que dice: Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, que traducida quiere decir madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe, es decir, de la ciudad de Roma, y del orbe, del mundo católico romano. Y en algunas ocasiones esta fiesta de la dedicación suele caer en domingo, como es el caso del día de hoy, y por eso se le da importancia. Cuando cae entre semana, esta fiesta cae desapercibida. Esta basílica es símbolo de la unidad de todas las comunidades cristianas en Roma. Se le llama madre de todas las iglesias y por eso la iglesia celebra esta dedicación en todo el mundo. Es una manera de recordar que estamos unidos por una misma fe y un mismo bautismo. En la Iglesia Católica se le da el nombre de basílica a aquellos edificios que representan la casa del rey o de la reina, dependiendo a quién esté consagrada o dedicada ese lugar. Y la primera basílica que hubo en la Iglesia Católica precisamente es esta, la Basílica de Letrán, que fue erigida por el emperador Constantino hacia el año 320, y el día 9 de noviembre del año 324 fue consagrada por el Papa San Silvestre, y desde el siglo XII celebramos el aniversario de su dedicación o consagración. Al consagrarla el Papa San Silvestre le dio el nombre de Basílica del Divino Salvador.
siendo esta la primera consagración pública de una iglesia. Aunque está dedicada al Divino Salvador, la Catedral de Roma recibió el nombre popular de San Juan, porque el bautisterio está dedicado a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Esta basílica era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba el apellido Legrand. Legrand fue también el lugar normal de habitación del Papa desde el siglo IV hasta el regreso de Aviñón en el año de 1377. En ella se celebraron 5 concilios ecuménicos. ¿Qué es un concilio? Es la reunión de los obispos de todo el mundo. 4 se celebraron entre los siglos XII y XIII y el quinto en el siglo XVI. Aún hoy, a pesar de que el Papa reside en el Vaticano, el día del Jueves Santo, el Papa preside cada año la Eucaristía en esta Basílica de San Juan de Legrand, con el signo del lavatorio de los pies. Esta basílica, pues, es señal del amor y de la unidad para con la Cátedra de Pedro. Es la catedral del Papa como obispo de Roma. San Ignacio de Antioquía escribió que preside a todos los congregados en la caridad. Lo que hoy estamos celebrando es la unidad de la Iglesia de Cristo, porque todos los cristianos nos reconocemos vinculados con aquella Iglesia Madre. Todas las religiones han tenido y tienen un lugar destinado al culto. Algunos le llaman iglesia, otros templos, sinagogas, mezquitas, etc. Sin embargo, el lugar de culto a Dios no es lo importante, ya que la iglesia primitiva durante los primeros siglos celebraban el culto y la Eucaristía en las casas y después en las catacumbas. En aquel entonces, antes del año 313, no había templos, ni basílicas, ni catedrales. Esto viene después del edicto de Milán por Constantino en el año 313. Los templos materiales son un signo de esa presencia de Cristo. Él es el que ahí habla, el que se da a sí mismo como alimento, el que preside a la comunidad cuando ésta se reúne para hacer oración y permanece con nosotros para siempre. San Agustín recomienda, cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo: cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia, como le agrada a Dios, que sean sus templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma. Si queremos celebrar con alegría la dedicación del templo, no debemos destruir en nosotros con nuestras malas obras el templo vivo de Dios. Debemos disponer nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella. Del mismo modo que entras en esta iglesia, así Dios quiere entrar en tu alma. San Pablo, en la carta que escuchamos hoy en la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, nos dice que la comunidad cristiana es como una construcción de Dios, es un templo de Dios, y Pablo acepta haber puesto el cimiento de la comunidad cristiana de Corinto en Cristo, porque no puede haber otro cimiento. El nuevo templo no es un recinto material, es la comunidad cristiana. Este templo está consagrado porque en él habita el Espíritu Santo. ¿Desde cuándo habita el Espíritu Santo en nuestra vida? Desde el día en que fuimos bautizados. En su hojita dominical, en la página 13, hay una reflexión que valdría la pena considerar a la luz de este texto que hemos escuchado del apóstol. Lo voy a retomar por quienes no tienen la hojita. Dice esta reflexión: no destruyas el templo de Dios. San Pablo en la segunda lectura de este domingo nos dice: ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por eso, corromper a un inocente,
vender drogas ilegales, secuestrar a alguien, torturar a un ser humano física o psicológicamente, quitar la vida a un indefenso bebé que está por nacer, violar a una persona, asesinar a un ser humano, es un verdadero sacrilegio. Por eso dice el apóstol, quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Y esto es algo que ojalá nosotros consideremos y descubramos el valor tan grande que tiene cada ser humano que pisa esta tierra. Nuestra vida vale muchísimo más de lo que uno puede imaginar. Y cada quien tiene que entregar cuentas de esa vida ante Dios. Por eso, aquella pregunta que una vez hizo Dios a Caín cuando éste mató a su hermano Abel, ¿dónde está tu hermano? Porque la sangre de tu hermano está clamando a mí. Y cada quien tendremos que entregar cuentas de las vidas que Dios nos ha confiado. Y ojalá que esto, pues más que tener temor, pero sí lo que tengamos como consideración para que en el día del juicio, pues nos vayamos preparando para esta cuestión. Y las lecturas de hoy nos presentan pues un mosaico de imágenes de lo que es la iglesia. Ezequiel la compara con el agua que brota del templo, el edificio que se construye sobre Cristo, el templo de Dios que es morada del Espíritu, el templo que somos cada uno de nosotros, el templo que hay que defender como casa de oración, el cuerpo de Cristo reedificado al tercer día en la resurrección. La humanidad de Cristo es el verdadero templo en el que Dios se nos hace presente para mostrarnos todo su amor y su misericordia. Nuestros templos de piedra y de concreto son sitios en donde Jesús quiere estar presente en medio de nosotros, en donde nos reunimos en su nombre. No son los muros ni los edificios los que dan gloria a Dios, sino los corazones de los seres humanos. El signo visible de esa gracia que emana de Dios es la comunidad de Jesús y de su Espíritu, la Iglesia. Para los israelitas, para los que venían de fuera, el templo de Jerusalén era un punto de referencia de la salvación de Dios y del culto que le dedicaban los creyentes. Ahora, ese signo debería ser la comunidad cristiana en el mundo, o en una diócesis, o en una parroquia. Es la comunidad la que debe ser signo creíble de la vida de Dios. Hoy podemos nosotros preguntarnos, ¿de veras mana también hoy de las laderas de la comunidad cristiana agua para saciar la sequía del mundo, luz para iluminar su oscuridad, bálsamo de esperanza para curar sus heridas? ¿Somos fuente de agua viva para los demás? La iglesia evangelizada se siente y actúa como evangelizadora, comunicadora de agua, de esperanza y de vida. Hoy pidámosle a Dios en esta Eucaristía que le sea agradable porque nace de la sinceridad de nuestro amor de hijos, y que esta casa de Dios en que nos reunimos como asamblea litúrgica nos sintamos hoy unidos a Él como hijos del mismo Padre, para darle gloria a Dios, no solamente de palabras, sino con el testimonio de vida. Que el Señor así nos lo conceda.